Yo soy Jesús Ruz de ANSAT, ya lo sabéis, por la mayoría, y voy a presentaros a la invitada de hoy, que es Estela Nadal Romero. Ella es geógrafa y trabaja en el IPE, aquí en Zaragoza, y se dedica a estudiar todo este tipo de suelos, pues de este tipo de cárcavas y zonas con poca vegetación. Ya sabéis que en ANSAT estamos siempre detrás de poner en valor todo este tipo de paisajes esteparios y con poca vegetación, que realmente son lo que nos, yo creo que lo que más nos define como aragoneses, más que Ordesa probablemente. Y bueno, y ahora Estela pues nos va a dar nuevos argumentos para darle valor a todo este tipo de paisajes. Así que primero te vamos a dar un regalín. Muchas gracias. Es un pendrive personalizado para que te acuerdes de nosotros. Personalizado no, pero... Y de nuestra familia. Eso me lo tendríais que dar después y lo hago bien, si no... Bueno, así, bueno, lo dejas allí por si acaso. Muchas gracias. Me metes la dedica y tal, y me 32 Muchas gracias. A ti. Bueno, y nada, esperamos que no sea la primera vez la última vez que vengas aquí. Y nosotros aquí, pues sabes que somos un público que apreciamos estas cosas. Entregado, sí. Venga, sin más, pues os dejo con Estela. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. En primer lugar, perdón por mi voz, pero llevo 3 días con la alergia a tope y bueno, voy a intentar a ver cómo solucionamos esto y que me aguante la voz durante toda la charla. Gracias a ANSAT y gracias a Benito por invitarme a participar hoy en esta charla, en estas charlas de los viernes de ANSAT, y que para mí, por supuesto, es un placer, y si os convenzco, pues otro día vengo a hablar de cualquier otra cosa. Como me han presentado, soy científica en el Instituto Pirenaico de Ecología y soy geógrafa de aquí de Zaragoza. Y hoy os voy a hablar un poco de la importancia geoecológica de las zonas de cárcavas, que nosotros utilizamos la terminología anglosajona badlands, que se puede traducir como malas tierras, aunque a mí no me gusta ese término, prefiero llamarlas cárcavas o badlands, y sobre interacciones entre vegetación, agua y procesos de erosión que se suceden en estas zonas. Todo esto, como antes estábamos hablando con Benito, viene por una publicación que hicimos en la revista Quercus con mi compañero José María García Ruiz, y que Benito la leyó y dijo, pues me gustaría que vinieras a contarnos un poco sobre estas tierras, que en mi pueblo hay muchas y no las conocemos en profundidad. Y como veis, el título de este artículo divulgativo pues era la importancia geoecológica de las malas tierras, y ya probablemente no lo leeréis, pero oiga, ya aquí en el subtítulo pues indicábamos que aunque son tierras improductivas y muchas veces degradadas y que a la gente no le gustan, porque no tienen ese interés socioeconómico que pueden tener otras tierras pues para la agricultura o otros fines, sí que tienen un valor paisajístico, que espero convenceros de ello, y por supuesto para nosotros un valor científico muy importante. Pero... Espera un segundo, es que se ve mejor con la luz apagada, pero la grabación queda bastante peor. Pues déjala. Así. Bueno, yo puedo ser... ¿Sí? Bueno, intentaremos que se vea todo. Entonces, en primer lugar, pues una pequeña definición, ¿no?, de lo que son estas zonas, que en las fotografías ya estáis viendo un poco a qué nos referimos, pero os he querido mostrar 2 definiciones científicas formales, una muy antigua y una más reciente, en la que, como podéis leer, pues indicaron los autores que los badlands son áreas densamente drenadas, como podéis ver en las fotos, un montón de pequeños regueros, pequeños cauces, extremadamente degradadas, me podéis decir, porque apenas hay vegetación, donde el suelo ha sido eliminado y ha perdido la mayor parte de su fertilidad. Por lo tanto, muchas veces pensamos que no son útiles para los seres humanos.
Otra definición de mi compañero Francesc Gallard, más reciente, bueno, ya de hace 20 años, indica que son áreas de sedimento y rocas poco consolidadas, que contienen escasa o nula vegetación, eso es cuestionable, y que no son útiles para la agricultura debido a su intensa red de drenaje. Entonces, mi objetivo hoy es mostraros un poco los procesos y las formas que en estas zonas podemos ver, cómo funcionan, y luego debatir con vosotros. Yo os voy a mostrar una serie de cuestiones y al final o en cualquier momento pues poder debatir con vosotros si merece la pena protegerlas, si merece la pena intervenir en ellas o si tienen ese valor paisajístico que yo os quiero y científico que yo os quiero hacer reflexionar sobre ello. Repito la idea de que son tierras poco productivas o improductivas para nuestros intereses económicos, pero para mí destacar que ello no significa que tengan un valor científico, por supuesto para los científicos muchísimo, porque nos permite estudiar procesos que suceden de una manera muy rápida, ambiental y, por supuesto, paisajístico, fotográficamente son zonas, muchas de ellas, fantásticas. Y mi opinión personal y la de muchos compañeros es que creemos que convendría no alterarlas. Hay gente que intenta repoblarlas, como veremos al final de la presentación, intentar restaurarlas, pero nosotros creemos que no convendría no alterarlas demasiado, sobre todo pues eso, con fines dudosos de restauración ambiental. Estas zonas de cárcavas, que aquí en Aragón, como vais a ir viendo en las presentaciones, las podemos encontrar en muchos sitios, en Aragón y en la península ibérica, tienen una peculiaridad, que es que se pueden desarrollar en un montón de ambientes muy diversos, como pueden ser, y climas muy diversos, como pueden ser climas muy húmedos, oceánicos, como esta foto que os muestro, que es de la zona de los Prealpes, en la zona de Grenoble, en Francia, o zonas desérticas como el desierto de Tabernas en Almería. Tanto en las dos formaciones son cárcavas, pero por supuesto su funcionamiento, sus formas, su dinámica es muy diferente. Yo principalmente trabajo en ambientes húmedos, entonces muchas de las cosas que os voy a contar son de ambientes húmedos y veremos que la actividad y los procesos que se suceden en ambientes húmedos son un poco diferentes a los que se suceden en ambientes más secos o semiáridos, como pueden ser pues, la zona de Bardenas o el desierto de Tabernas en Almería. ¿Cómo se forman o qué factores son los que pueden favorecer su desarrollo y que nos encontremos con estas formaciones? Por ejemplo, esta foto, como veis, es de aquí de la provincia de Huesca, de la zona de Rodalizábena. Pues uno de los factores que más favorecen su desarrollo es unas condiciones climáticas muy determinadas. Es importante, se desarrollan en zonas con fuertes contrastes estacionales de temperaturas, porque como os mostraré más adelante, los procesos de humectación, desecación, que la superficie se humedezca y posteriormente haya una estación seca que seque la superficie, va a favorecer su desarrollo. Las precipitaciones también son muy importantes, que haya esta estacionalidad en las precipitaciones y también que se produzcan lluvias de fuerte intensidad. Por eso aquí en Aragón es un ambiente muy favorable para que se puedan desarrollar. Otros factores que favorecen su desarrollo son determinadas condiciones litológicas, como puede ser la presencia de arcillas, margas, pero ya veremos que también se pueden desarrollar en otro tipo de litologías y, por supuesto, acciones humanas, un cambio de uso de suelo muy severo, zonas de minas donde pues también se está eliminando la vegetación y queda ese suelo desnudo, dando lugar pues, a estos procesos de erosión que veis en todas las laderas que, como están faltas de vegetación, pues son mucho más susceptibles a ser erosionadas. Para mí es un paisaje espectacular, luego me lo discutís si no estáis de acuerdo conmigo, y por supuesto, son un laboratorio en el campo para hacer ciencia, porque nos permite observar, analizar y estudiar procesos que en otros ambientes suceden en décadas o en siglos y aquí suceden muy rápidos, por lo tanto, en un año podemos observar todo tipo de procesos de erosión, procesos geomorfológicos, cambios en el paisaje, que pues, bueno, nos hacen resolver muchas cuestiones científicas
pero también hacernos nuevas preguntas. Antes hablaba con Benito de la zona de Monegros, ¿no? Que parece que es una zona muy degradada, que a la gente no le gusta, pero bueno, veis, por ejemplo, aquí la Sierra de Alcubierre, sería una zona de cárcavas diferente a las que hemos visto anteriores, pues con sus formas de tozales y donde los procesos de erosión pues, han modelado este paisaje en estas litologías arcillosas, margosas, con alguna capa de arenisca que ahora os voy a detallar con más detalle. Si recordáis en las definiciones que os he puesto de cárcavas antes, de badlands, hablábamos de que normalmente se desarrollan en rocas, en sustratos que son blandos. Pero a veces eso confunde porque muchas veces, como en toda la zona del Pirineo, de la depresión interior alta aragonesa, por ejemplo, la zona de margas, la marga es una roca que es muy dura, aunque pensemos que tendría que ser blanda porque en ella se erosiona, por ejemplo, se encauza el río Aragón y da lugar a estas formaciones también de cárcavas. Sin embargo, se sucede un primer proceso que llamamos de meteorización, que es la alteración de esa roca, que en condiciones naturales puede ser una roca muy dura, pero que al estar expuesta a los agentes ambientales, a los cambios de temperatura, a la precipitación, al hielo, al crecimiento del hielo, al hielo-deshielo, pues da lugar a unos procesos de meteorización física, como veis, la ruptura de esa roca en pequeños materiales que son mucho más deleznables y mucho más fácilmente erosionables, o meteorización química, como puede ser la disolución de los carbonatos de que está compuesta la roca, y dan lugar a estos materiales, a una desintegración de la roca y produce pues una alteración de la roca que da lugar a unos materiales, como veis aquí, por ejemplo, por acción del hielo, y esto es un experimento de laboratorio también, donde vemos cómo esa roca dura se va transformando en un material que nosotros denominamos regolito, y ese regolito es mucho más deleznable, mucho más erosionable, y por eso en estas zonas de cárcavas pues, se pueden producir estos procesos de erosión. Estos procesos de meteorización que, como digo, serían los que dan lugar a ese material que luego va a ser erosionado por la acción del viento o la acción de la lluvia, dan lugar a diferentes microformas o formas de mayor tamaño que os voy a ir exponiendo poco a poco. Las microformas en las laderas, esta es una zona, yo creo que es, no sé si es Bardenas o Monegros, incluye pequeños, como veis aquí, pequeños, en Italia se llaman pies de elefantes, pequeños abarrancamientos y pequeños abombamientos, y a escala un poco mayor, pero a escala pequeñita, como os voy a enseñar en esta fotografía, da lugar a estas pequeñas microformas, después de la alteración de esa roca y da lugar a un regolito muy meteorizado, y da lugar a estas formas que se llama popcorn, en castellano palomitas de maíz, en las que, como veis, pues si además hay diferentes litologías de diferentes colores, pues da lugar a pequeñas formas que pueden ser visualmente muy atractivas. Otra de las formas, estas más famosas que podemos encontrar, que son más grandes, ¿no?, que podemos encontrar en estas zonas de cárcavas, son los tozales, tozas en aragonés, que son pequeños testigos o pequeñas mesetillas que quedan aisladas en un relieve debido a esos procesos de erosión que se suceden en los materiales más deleznables de alrededor. Los tozales o tozas, como veis, son casi paredes verticales, paisajes que quedan aislados y que muchas veces están culminados, como veis en la fotografía, espero, y si no me creéis, por una plataforma horizontal más resistente, porque es otra litología, en este caso areniscas, que todo ello queda como testigo de los procesos rápidos de erosión que se suceden en estas zonas de cárcavas. Si además tenemos la suerte, como sucede aquí en Aragón, que tenemos diferentes litologías de diferentes colores, pues ya paisajísticamente podéis ver colores más ocres, colores más rojizos, colores más blanquecinos, y da lugar pues, a estos paisajes que yo creo que paisajísticamente pues, son muy bonitos. Otras formas que se suceden en estas zonas de cárcavas son pequeños deslizamientos, dependiendo del tamaño de las laderas, o mud flows en inglés, en las que, debido a las características de esa litología, a la plasticidad de esos materiales,
pues las laderas, hay pequeños movimientos de material desde las partes más altas y más pendientes de las laderas a las partes más bajas y se forman estos pequeños conos de material acumulado que proviene de las partes altas de la ladera y que se acumula en las partes bajas, dando lugar a estos pequeños conos como de deyección, en los que el material se acumula y este material está preparado para ser transportado por los caudales y el agua de escorrentía que se sucede una vez que se produce lluvia. Y además, pues comentar pues eso, que este sedimento pues se aporta de forma muy rápida, ya que está preparado para ser transportado a los cauces fluviales. Un paisaje que llama mucho la atención y que a mí especialmente me interesa mucho, en el que estamos intentando trabajar porque científicamente todavía no somos capaces de enfrentarnos a ello y responder todas las respuestas que nos hacemos, son los procesos de erosión subsuperficial. Hasta ahora casi todo lo que os he enseñado es en superficie, pero muchas veces las zonas de cárcavas y badlands pues van acompañados de un proceso de erosión subsuperficial más conocido como piping, en inglés es tubería, y son, digamos, para que lo entendamos todos, son tuberías en el interior del suelo, dentro del suelo, por donde el agua circula, erosiona y se forma, pues eso, todo un sistema de tuberías por donde vamos perdiendo suelo y se va transformando el paisaje. Esos sistemas de piping en superficie, a veces cuando aparece en superficie, pues lo que da lugar son a estos agujeros. Muchas veces son peligrosos si no los vemos y vamos por el campo, muchos agricultores, pequeñas simillas, como podéis ver, donde el material, el suelo, ha sido erosionado y donde por el interior circula el agua en diferentes sistemas de tuberías que no somos capaces de estudiar y analizar porque, claro, están bajo el suelo. Cuando estos sistemas se degradan ya de una manera total, pues da lugar a estos sistemas ruiniformes en máxima degradación, ya que se colapsan las paredes y quedan pues estas pequeñas formaciones que un buen ejemplo tenemos en las Cinco Villas, en los Aguarales de Valpalmas, no sé si los conocéis, o otro ejemplo más internacional que hablábamos antes, que son muy famosos y que le sacan un partido turístico, puede ser la Capadocia, en Turquía, con esas formaciones que son muy parecidas. De hecho, los aguarales los llaman la pequeña Capadocia de Aragón, porque son pues paisajes, los llamamos ruiniformes, pero porque podéis ver, luego creo que tengo alguna otra fotografía, podéis ver que realmente son paisajes muy degradados y que la erosión, pues de manera particular, pues ha ido forjando todas estas paredes verticales con pequeños agujeros. ¿Qué pasa con este otro ejemplo de piping, de estas formaciones superficiales que dan lugar a la degradación del terreno? Como podéis ver en esta foto tomada desde un globo, cuando todavía no existían los drones, hace ya casi, pues esta foto tendrá 2003, pues sí, unos 20 años, pues tomada con un globo que tenían unos alemanes, unos compañeros de Alemania que venían a estudiar un barranco en Botorrita. O sea, venían alemanes a estudiar esta zona por sus características, ¿no? Aquí, desde arriba podemos ver, aunque os lo cuento yo, todos estos pequeños círculos son pipings, son estas formaciones que os estoy contando, que han ido colapsando, que han ido degradándose y que están haciendo pues, que el paisaje evolucione, se vaya erosionando, y en este caso pues era un problema para la agricultura, ¿no? Porque están todos los campos colindantes. Aquí en detalle, si nos fijásemos, pues veríamos como ya dentro del campo también hay pequeños agujerillos por ahí, y eso hace que se vaya perdiendo suelo fértil o suelo útil para la agricultura. O sea, aquí tenéis también un ejemplo muy próximo a Zaragoza, si queréis ir a visitar. Como ya os comentaba antes, uno de los principales problemas o procesos que pueden dar lugar a estas zonas de cárcavas o estas zonas de piping, pues es a colapsar el terreno y a formar pues estas paredes verticales sin vegetación, hundimientos, y bueno, pues es muy importante o se favorece que se desarrollen en sustratos arcillosos,
que contengan suficiente sodio, que haya un gradiente hidráulico para que el agua fluya de una altura a otra, pero bueno, es importante pues porque se pierde una gran cantidad de suelo más o menos útil para otros usos. Esta es otra zona de Valpalmas, un poco más arriba de los aguarales, pero porque muchas veces llegamos a los aguarales y solo nos paramos en los aguarales, que es lo turístico, pero si recorriésemos toda la cuenca, toda la zona de Valpalmas, pues podríamos encontrar diferentes formaciones similares pues que van haciendo que vayamos perdiendo terreno, que los agricultores vayan perdiendo terreno y que los procesos de erosión se activen de manera importante. Y pues como veis aquí un ejemplo de cómo un campo de cereal en la zona de Valpalmas, pues el agricultor va perdiendo ese suelo útil para él, para la agricultura, por lo que podemos decir pues bueno, que tiene un impacto socioeconómico y sobre todo un impacto para la agricultura, que muchas veces los agricultores lo que hacen es intentar tapar esos agujeros con material de derrubio y demás, pero se vuelven a formar y es imposible, es muy difícil parar estos procesos que bueno, que, pues, como digo, un ejemplo bueno lo tenemos en las 5 villas. Hasta ahora os he enseñado formas y procesos que estudiamos, y ahora os voy a enseñar también brevemente algunos de los métodos científicos que nosotros estudiamos pues, para cuantificar los procesos y entender un poquito mejor qué sucede en estas zonas de cárcavas, para que un poco conozcáis cómo nosotros nos enfrentamos a esos estudios. Un método tradicional que se utilizaba en la década de los 80 y 90 y que actualmente se usa muy poquito, porque ya, como os voy a enseñar, hay un montón de métodos más desarrollados y con mucha mayor precisión, eran las estacas de erosión. Estacas de erosión que, como veis, simplemente son unas estacas, como su nombre indica, que se clavaban en el suelo, estacas normalmente metálicas, y lo que hacíamos, bueno, yo no las he llegado a utilizar, pero lo que se hacía era, pues, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, estacionalmente, lo que definiésemos los investigadores, pues ir al campo y medir parte de la superficie si había erosionado o si había depositado material, en cuestión si se veía más o menos estaca. Como digo, es un método que presenta muchos problemas, ya que son mediciones muy puntuales, como veis aquí, pues en una ladera 3, y entonces, pues bueno, espacialmente, geográficamente era muy limitado. Otra de las limitaciones que tenía, pues es encontrar materiales expansivos, que eso hacía que milimétricamente o incluso centimétricamente, pues ese volumen de la superficie cambiase no por los procesos de erosión, sino por las propias características del material que eran capaces de alterar la superficie. Ya casi desde hace pues 2 décadas, yo creo, el desarrollo de las nuevas tecnologías, de drones, de la información LIDAR, no sé si conocéis, pues nos ha permitido espacialmente y geográficamente estudiar los procesos con mayor detalle a escalas mucho más grandes, mucho más rápidamente y obteniendo millones y millones de datos. En este sentido, simplemente pues, destacar, por ejemplo, el uso de un láser escáner terrestre, que es este aparato que lo que hace es representar la superficie que nosotros queremos medir, en este caso esta ladera, con millones de puntos, un poco lo que hacía la estaca de erosión en un punto, pues en millones en toda la superficie, muchas veces con detalles de centímetro, y entonces podemos conocer cada vez que vamos al campo cómo está cambiando esa superficie y cómo son los procesos que en esa superficie que estamos estudiando. Estos simplemente son algunas para que veáis gráficamente pues, algunos de los datos. Estos son modelos digitales del terreno, digamos, y son las diferencias entre el periodo 1 y el periodo 2. En valores rojos tendríamos los procesos de erosión y colores azules las zonas donde el material se ha acumulado. Simplemente para que veáis que ahora mismo las nuevas tecnologías pues, nos permiten conocer estas zonas y comprender estas zonas con mucho mayor detalle. Por ejemplo, nosotros tuvimos mucha suerte y si os acordáis de las lluvias y las crecidas de octubre del 2012, que hubo problemas en Castillejo, que se llevó una casa al río Aragón porque cambió su cauce, pues justo un mes antes nosotros habíamos hecho una medición de esta ladera
Y como veis aquí en la foto, en noviembre de 2012, pues fuimos a estudiar cuáles habían sido los efectos de esas lluvias que cayeron más de 200 litros en 3 días y que justo nosotros, en una de las zonas donde estudiábamos, pues pudimos observar un pequeño deslizamiento que se perdió 1 metro de ladera de material, ¿no? Y gracias a estas representaciones topográficas de estas laderas, pues pudimos estudiar estos procesos con gran detalle. También pues, nos permiten, pues, como veis, esto es 3D, esto no es real, pues reproducir los cauces con todo el detalle que nos permite estudiar cualquier mínimo cambio en estas zonas de Cárcavas. También lo estamos aplicando en la zona de los aguarales de Valpalmas. En este caso utilizamos tanto un láser terrestre como el que os he enseñado y también pues, un pequeño vehículo, un pequeño dron, en el que nos permite captar también imágenes aéreas y poder representar pues, estas microtopografías con detalle y poder estudiar su evolución estacionalmente, trimestralmente o cada año, un poquito con detalle. La idea de volar con los drones, por ejemplo, en la zona de los aguarales, que sería, aquí tendríais la representación, el modelo de los aguarales, es que nos permitiera conocer cómo evolucionaban pues, estos pipes, que si veis en detalle están aquí arriba en esta superficie, bueno, todos los que se desarrollan en la cuenca, que como veis aquí pues los hemos cartografiado, e intentar estudiar su evolución desde el aire para ver si esos pipes, esos agujeros, pues evolucionan y cambian sus dimensiones. Nos gustaría también conocer lo que sucede dentro del pipe, pero ahí todavía estamos luchando porque no lo tenemos nada claro. Yo quiero meter un dron pequeñito dentro, pero mis compañeros no lo tienen tan claro. Y destacar ya que en los últimos 30 años pues se han instalado lo que nosotros denominamos cuencas experimentales, pequeñas estaciones de aforo, pues como las que puede tener el río Ebro, pero bueno, son pequeñas instrumentaciones en las cuencas donde conocemos las entradas en forma de precipitación, conocemos las condiciones meteorológicas y lo que nos interesa conocer es cuál es la respuesta hidrológica, cuánta agua circula por estas superficies tan degradadas y sobre todo cuánto sedimento, cuánto erosiona, qué degradado están estos ambientes. La instalación de pequeñas cuencas experimentales, pues bueno, es un poco como todo, requiere materiales científicos y el mantenimiento es un poco caro, sobre todo tanto de instrumentación como de personal que se ocupen de ellas, pero bueno, en los últimos años en España sí que, en general, pero en España hay diferentes zonas de Cárcavas en las que estamos estudiando diferentes grupos de investigación la respuesta hidrosedimentológica. Esta es una zona en Cataluña, en las cuencas de Vallcebre, también como podéis ver con nieve, este material rojizo, son cuencas, es una zona húmeda, como el Pirineo sería, con más de 800 milímetros de precipitación anual y unos compañeros de allí del CSIC de Barcelona pues llevan monitorizadas estas zonas de Cárcavas durante más de 30 años. Los resultados que se han obtenido en general en estas zonas de Cárcavas pues indican que presentan una respuesta hidrológica y geomorfológica muy compulsiva, muy rápida, como os decía al principio. Podemos ver cambios en el cauce cada mes, cada semana, cada vez que ocurre un evento de precipitación muy rápidos y como veis en estas gráficas que simplemente serían las crecidas del barranco en el momento de lluvia, pues las respuestas son muy rápidas. Perdón. Las respuestas son muy rápidas y responden, arriba, en la parte de arriba tendríais las precipitaciones, la cantidad de precipitación y la intensidad, y en estos gráficos de abajo sería el hidrograma, ¿no? La curva de crecida en diferentes momentos y ante diferentes cantidades de precipitación. Y veis que incluso con muy poca lluvia, con 4 litros, las zonas de Cárcavas son capaces de responder de manera muy rápida.
Sin embargo, también es importante no solo el agua, sino también el sedimento, que como veremos es uno de los grandes protagonistas de estas zonas de Cárcavas, ya que, como habéis podido ver en algunas de las fotografías que os he enseñado, la carga de sedimento es muy elevada y podemos registrar concentraciones de sedimento en suspensión de más de 500 gramos por litro. Podéis imaginar que eso es, como veis en la foto, casi unas coladas de barro y, por lo tanto, esto puede ser un problema, la exportación de tanto sedimento y la pérdida de tanto material que va directamente a los cauces fluviales y de los cauces fluviales pues a los embalses, por ejemplo, en la zona que nosotros estudiamos, en la zona de la Jacetania, pues va directamente al río Aragón, del río Aragón a Illesa. Sería uno de los problemas. Ese comportamiento compulsivo y esa dinámica irregular, os he puesto esta imagen simplemente para que podamos ver cómo aquí en la eje de las X tenemos los eventos acumulados, el porcentaje de eventos acumulados, es decir, cada evento pues, sería un X por ciento, y en el eje de las Y tenemos la precipitación acumulada, la escorrentía acumulada y el transporte de sedimento acumulado. Uy, perdón, voy a... Simplemente destacar que en torno solo un 20% de los eventos son capaces de generar más del 80% del agua que sale de estas zonas de Cárcavas, y más sorprendente es el comportamiento irregular y compulsivo del sedimento en suspensión. Si contásemos las bolitas grises, podemos ver como 1, 2, 3, 4, 5 eventos, solo 5 eventos de una serie temporal de más de 20 años o de 20 años, 5 lluvias, 5 eventos de precipitación, son los responsables de transportar el 50% del total de sedimento en suspensión. Me podéis decir, eso tiene que ser las lluvias más mayores o las lluvias de más intensidad. Pues no siempre se corresponden esos 5 eventos con las lluvias de mayor cantidad de precipitación, pues porque hay muchísimos factores que están interviniendo en este comportamiento compulsivo e irregular. Una imagen, os voy a ir enseñando algunas fotos para ir explicando alguna cosilla. Estas son las laderas, una ladera, por ejemplo, una ladera representativa de la zona de Cárcavas, donde la marga que os explicaba antes ha sido meteorizada, ha sido transformada en este material, como veis aquí, que es mucho más deleznable, que además se acumula al pie de estas laderas, al pie de las vertientes, y que este es el cauce. En cuanto hay agua disponible para que circula por la superficie y transporta todo esto, pues os podéis imaginar pues, estos valores de 500, esas concentraciones tan elevadas que podéis ver pues, en esta fotografía, o incluso por aquí si os fijáis con detalle pues, en la ladera, cómo van circulando estos pequeños regueros que van transportando el sedimento, el material por la cuenca. De hecho, en unos análisis globales a escala, esta es en el Mediterráneo, escala de todo el Mediterráneo, de toda la cuenca del Mediterráneo, si analizamos la erosión del suelo en diferentes usos del suelo, podéis, cualquier uso del suelo que os podáis imaginar, cereales, viñedos, esos viñedos que están tan desnudos y que se erosionan también tan fácilmente, zonas de pastos, matorrales, tenéis aquí toda una serie de usos del suelo diferentes. Podéis ver cómo las zonas de Cárcavas son las que mayores tasas de erosión, mayor cantidad de sedimento exportarían. En el Pirineo, el Instituto Pirenaico de Ecología, pues de las últimas 2 o 3 décadas, pues ha monitorizado diferentes zonas de estudio. Podéis ver un bosque en la zona de Aisa, un bosque natural de pinos, hayas y quercus, una zona subalpina en la zona de Izas, todo cubierto de pastos,
una zona de revegetación natural que fue cultivada y que actualmente pues, el proceso de revegetación está sucediendo de manera natural, la zona de Arnás, en Borao, y una zona degradada. Y como podéis ver en el gráfico, las zonas de cárcavas producen hasta 2 órdenes de magnitud, 2 órdenes de sedimento, de material transportado, mayor que lo observado en otros ambientes típicos de nuestras zonas pirenaicas. Me podéis preguntar, ¿es un problema? Es un problema relativo, según cómo lo queramos ver. Pero ante ese problema de erosión y de transporte de sedimento, voy a dejar un poco esta parte de erosión y científica de lado para volver a la idea de que para mí y para mucha gente pues son atractivos desde el punto de vista estético, sobre todo pues si tenemos suerte como es la zona de Bardenas, donde se intercalan materiales, sustratos más duros, sustratos más blandos de diferentes colores y dan lugar pues, a estas formaciones tan bonitas estéticamente. Además, hay que destacar que muchas áreas de Badlands se han convertido en zonas turísticas, incluso con figuras de protección que impiden cualquier tipo de actuación o de restauración. En la zona de los Aguarales de Valpalmas, no sé si lo sabéis, pero es un lugar de interés geológico declarado por el Gobierno de Aragón desde hace ya, pues, ya casi una década o 5 o 6 años por lo menos. Pero aunque aquí en la península ibérica no están tan protegidos, sí que decir que hay otras zonas, por ejemplo en Canadá hay una zona que es un parque nacional, en la zona de China también, en China, en Taiwán, hay zonas que están protegidas y que tienen un gran valor turístico para un determinado público. La charla era interacciones agua, suelo y vegetación, y ahora os voy a comentar un poquito de cosas de vegetación, aunque yo no soy botánica, seguro que alguno de vosotros sabéis mucho más que yo de plantas, pero sí que siempre llama la atención en estas zonas de cárcavas la escasa o nula vegetación, que ya en las definiciones lo comentaban los autores de esas definiciones, ¿no? Hay muy poca vegetación y a veces las pocas plantas que crecen en estas zonas pues son plantas extremófilas y que tienen que ser capaces de sobrevivir en condiciones tan precarias pues como son estas laderas de fuertes pendientes con escaso suelo y con escasa materia orgánica, ¿no? Pero la literatura científica sí que señala que no es que no haya semillas para germinar, porque el banco de semillas sí que en condiciones normales sería capaces de revegetar todas estas zonas. Entonces la pregunta es, si hay semillas pero no hay vegetación, pues algo está afectando para que la vegetación no pueda colonizar todas estas zonas tan degradadas. Entonces pensamos que era interesante hacer un pequeño estudio y comprobar qué sucedía en estos ambientes y las relaciones entre las fuertes topografías, las fuertes pendientes que nos encontramos en estas zonas, los procesos de erosión y la dinámica de la vegetación. Además, nos llamaba la atención que no era igual el comportamiento que observábamos en zonas húmedas, como las que nos encontramos en nuestro Pirineo, que en zonas semiáridas, pues como puede ser, como digo, el desierto de Tabernas o zonas del sur de Teruel. En las zonas semiáridas, el factor limitante es la precipitación. Todos podemos estar de acuerdo. Si llueven 200 litros al año, pues la vegetación muchas veces difícilmente puede crecer. Pero además nos llamaba la atención que en estas zonas semiáridas, en estas zonas con poca vegetación, eran las laderas sur, las laderas solana, de exposición solana, las que presentaban menos vegetación que las laderas umbría, donde la vegetación era capaz de colonizar alguna de estas laderas tan pendientes. En este caso, la humedad es un limitante, ya que si llueve poco, probablemente las laderas solanas todavía presentan mucho mayor estrés hídrico y, por lo tanto, la vegetación era mucho más difícil que creciera en estas zonas. Sin embargo, si observamos las zonas húmedas del Pirineo, por ejemplo, vemos cómo el patrón es inverso. En las laderas norte apenas hay vegetación, mientras que en las laderas sur están mucho más colonizadas
de pequeños arbustos, pequeñas hierbas, y nos preguntábamos por qué esta diferencia, ¿no? Y por qué estos patrones tan diferentes. Claro, teníamos 200 litros frente a 800 litros. Algo estaba sucediendo para que el comportamiento fuese diferente. Entonces, en este caso con unas compañeras belgas, que yo estaba trabajando entonces en la Universidad Católica de Lovaina, pues realizamos un pequeño experimento, un trabajo de campo que nos llevó un mes a seleccionar diferentes parcelas donde realizábamos nuestros inventarios tanto de cubierta vegetal como de diversidad florística e intentábamos, la diversidad florística sobre todo con nuestros compañeros del IPE de Jaca, Daniel Gómez, porque yo no soy capaz de identificar un poco más de las aliagas y poco más, entonces nos echaron una mano tanto Luis Villar como Daniel Gómez y nos ayudaron a identificar la diversidad de especies que encontrábamos en estas parcelas y nosotras estimábamos pues la cubierta vegetal en diferentes topografías, como veis, y en diferentes exposiciones. Los resultados, así rápidamente, es que en estas zonas húmedas del Pirineo, porque esto es la zona, volvemos a la zona de la depresión interior alta aragonesa, entre Jaca y Yesa, entre Jaca y Puente la Reina, casi, pues en estas zonas, si os fijáis en todas estas figuras, la S, no sé si sois capaces de verla, son las exposiciones sur, pues en estas exposiciones sur daba igual la pendiente que fuera pequeña o fuertes pendientes, incluso pendientes de 45 grados. Era en las exposiciones sur, todas estas son las sur, donde nos encontrábamos una mayor cubierta vegetal, contrastando o afirmando nuestra hipótesis que en ambientes húmedos eran las exposiciones sur las que desarrollaban mayor vegetación. Entonces, estaba claro que el comportamiento en color marrón, en color naranja, tenéis el comportamiento en ambientes semiáridos, era completamente inverso a lo que observábamos en ambientes húmedos. En ambientes semiáridos, las exposiciones norte eran las que mayor cubierta vegetal presentaban, incluso en pendientes súper altas, esta es la pendiente, podéis ver, mientras que en las zonas húmedas, en las zonas de nuestro Pirineo, por ejemplo, son las exposiciones sur las que desarrollan una mayor cubierta vegetal. La respuesta a esta dinámica no la podemos encontrar en las condiciones climáticas, porque ya vemos que el agua no es un problema en un año normal de 800 milímetros, y lo relacionamos pues, con los procesos hidrológicos y geomorfológicos, la erosión de esas laderas, que son mucho más activas en exposición norte, en las zonas del Pirineo. Algo de lo que os puedo hablar muy breve, pero que también quería que compartir con vosotros, pero nosotros no lo hemos estudiado, pero sí que hay muchos trabajos, sobre todo en ambientes semiáridos, y nosotros probablemente empezaremos a estudiarlo a partir de septiembre, que viene un chico italiano a trabajar con nosotros que es experto en costras biológicas. Es el papel de las costras biológicas más propios de ambientes semiáridos, que desempeñan una función muy importante en estas zonas de cárcavas, ya que el desarrollo de estas costras lo que hacen es sellar la superficie y protegen a la superficie de las gotas de lluvia y también son capaces de absorber un poquito de agua que retrasan la dinámica tan extrema de estos ambientes. Si alguien está interesado, pues os puedo pasar literatura, pero yo no he trabajado en el tema, pero sí que quería que, pues, como los líquenes que comentábamos antes, las costras biológicas sí que juegan un papel muy importante en estas zonas de cárcavas. Y ya una de las cosas, de las últimas cosas que os quería comentar, es un último trabajo que hemos publicado recientemente, y es que, como os he dicho desde el principio, en las zonas de cárcavas los cambios se producen muy rápidamente. Entonces podemos pensar, estamos sufriendo un importante cambio climático, aumentan las temperaturas, las precipitaciones no están tan claras, pero si Estela dice que aquí en estas zonas de cárcavas los procesos se suceden tan rápidos, las zonas de cárcavas serán también muy sensibles a esos cambios que estamos sufriendo en las últimas décadas y que vamos a sufrir debido pues, a ese aumento generalizado de las temperaturas, ¿no? Entonces nos preguntamos cuáles eran las previsiones que sucedería en estas zonas de cárcavas, cuál va a ser su dinámica
teníamos diferentes hipótesis y hicimos un pequeño trabajo con compañeros de Almería, con compañeros de Tabernas, para ver cuál era el futuro, esperanzador o no, de las zonas de cárcavas, tanto en ambientes húmedos como en ambientes semiáridos. Para ello, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran las condiciones climáticas que más afectaban, tanto en ambientes secos o en ambientes húmedos, a los diferentes procesos que os he ido contando. Los procesos de meteorización, cómo esa roca se rompe debido a esos cambios ambientales, a la generación de agua, a los procesos de hidrología y a los procesos de erosión. Brevemente, destacar que también hay diferencias entre ambientes semiáridos o secos y ambientes húmedos y, por ejemplo, pues, en los procesos de meteorización, el principal condición climática o la principal variable climática que afecta a los procesos de meteorización que dan lugar posteriormente a los procesos de erosión sería la humectación de secación. Por eso es tan importante la alternancia de esos periodos secos con esos periodos húmedos. ¿Qué va a suceder con el clima, con esos periodos húmedos y esos periodos secos? Sin embargo, en ambientes húmedos, el principal proceso, la principal variable que afecta a los procesos de meteorización sería el hielo-deshielo. El hielo hace que la roca se rompa y dé lugar a ese material tan deleznable. ¿Qué sucede si cada vez tenemos menos heladas? ¿Cómo va a afectar esos, o al revés, igual tenemos más eventos más extremos y más heladas, ¿no? Entonces, son algunas de las variables climáticas que hemos estudiado. La precipitación de lluvia y la intensidad de lluvia son las que principalmente afectan a los procesos de hidrología y de erosión. Y entonces hemos querido saber cuáles son las predicciones que se esperan para esta serie de variables climáticas y discutir cómo eso va a afectar a nuestras zonas de cárcavas. Brevemente, estos son modelos de toda la cuenca del Mediterráneo. Como veis, del Mediterráneo, en puntitos azules, no sé si lo veis, son las zonas donde se localizan cárcavas de ambientes húmedos y las zonas rojas son donde se localizan estudios en zonas semiáridas. Y lo que hicimos fue presentar proyecciones de cambio climático de alguna de las variables que queríamos estudiar. En este caso, en el mapa de arriba, es los cambios que se van a suceder en la precipitación media, los cambios en precipitación media anual, perdón, en milímetro por año, y vemos que en general todos estos colores naranjas, marrones, indican un descenso de la precipitación y solo hay un aumento de la precipitación muy local en la zona de los Alpes, según las proyecciones que hemos utilizado con estos modelos. Entonces va a haber en general menos precipitación. En este otro mapa, en este otro resultado, lo que se muestra es un poco un índice que nos indicaría la intensidad de precipitación. Y en este caso, los colores verdes indican que habría un aumento en esos eventos de mayor intensidad de precipitación, que también son muy importantes para las zonas de cárcavas. El número de eventos de precipitación, para esos procesos de humectación secado va a haber más eventos, más continuos, va a haber menos eventos. Pues como vemos, en general va a haber menos eventos en estos colores marrones, en general en toda la cuenca. Y por último, ¿qué va a pasar con los días de hielo? Con los días donde las temperaturas bajan de 0 grados y producen ese crecimiento de cristales de hielo. Y como veis, en general se producen, en nuestro caso, por ejemplo, en Aragón, un descenso de los números de días de hielo muy significativo. Y todos estos cambios climáticos que se proyectan, que además son diferentes en ambientes semiáridos, en ambientes húmedos, y que según las proyecciones que utilicemos pueden ser muy significativos, pues van a afectar a la dinámica de estas zonas de cárcavas. Resumiendo estos cambios, podemos decir que debido a estos cambios que vamos a experimentar o van a experimentar las zonas de cárcavas, en ambientes semiáridos, esta es una zona próxima a la ciudad de Teruel, tendrá un descenso de los procesos de erosión, porque va a haber menos procesos de humectación, de secación, pero hipotizamos que podría incrementarse ocasionalmente estos procesos de erosión debido a un aumento de esa intensidad de lluvia, que también además podría afectar negativamente a la costra biológica. En ambientes húmedos, como los que nosotros estudiamos en el Pirineo, pues los BATLAS verían disminuir esos contrastes de hielo-deshielo, la acción del hielo,
Por lo tanto, el proceso de meteorización, la alteración de esa roca, sería menor y por lo tanto habría menor material disponible para ser transportado por la escorrentía superficial y podríamos decir que en estos ambientes nosotros creemos, hipotizamos, que podría haber un aumento de la vegetación y una cierta estabilización de esas laderas que, como os he mostrado, son tan activas. Trabajamos con modelos, trabajamos con hipótesis, no sabemos realmente qué es lo que va a suceder, pero sí que intentamos averiguar de cara al futuro, investigar qué es lo que puede suceder en las próximas décadas. Y ya para terminar un poco, aquí es donde podemos tener, si queréis, mayores discusiones, es la de intervenir o no intervenir en estas zonas que para mí no habría que, bueno, ya os voy a ir contando, pero que, bueno, pues hay muchas tentaciones por parte de muchos diferentes organismos de restauración de estos paisajes y sí que destacar pues, que se trata de una tarea muy costosa, poco eficiente y en algunos casos ni siquiera deseable, porque intentar, pues, esta soy yo hace muchos años, pues intentar restaurar y revegetar todas estas laderas con fuerte pendiente y desnudas de vegetación, pues es un poco complicado. Sí que es cierto, como os he indicado, que presentan una capacidad enorme de producir sedimento. Hemos visto esos cauces que parecían coladas de barros y que eso puede ser un problema, ya que los sedimentos se incorporan a la red fluvial, reduciendo la calidad de las aguas superficiales y aumentando los costes para hacer estas aguas útiles para la población. Pero podemos imaginar que zonas como Monegros, Bardenas puedan restaurarse o controlar de qué manera no exporten todo este sedimento y que la escorrentía pueda ser limpia. Es una pregunta un tanto complicada de responder. Sí que hay casos, experimentos y ejemplos en los que la única solución que han intentado diferentes grupos de investigación y aplicados a la realidad es intentar disminuir la conectividad, la conexión entre estas laderas y los cauces principales, favoreciendo, haciendo que estas pequeñas presillas, que como veis además las han hecho con maderas y con material natural, para que el material que se erosiona, que se pierde de las laderas, pues quede atrapado en estas pequeñas presas y así reducir la velocidad de agua y que el material quede atrapado en estas pequeñas presas. Otro ejemplo, veis esta ladera, en este caso ya no es tan natural, son estas pequeñas mallas que han hecho que el material se frene, el material erosionado de las partes altas se frene y quede ahí atrapado y no llegue a los cauces principales de los ríos. Podemos estar de acuerdo o no. Hay otros ejemplos que no he puesto fotos de, por ejemplo, esta mañana que he estado con una compañera de Murcia, en los que directamente han plantado pinos. Entonces, pues, ¿qué efectividad tiene eso? Además, en un ambiente de 300 milímetros de precipitación. ¿Qué éxito pueden tener esas repoblaciones? Y por eso quiero acabar la presentación pues, diciendo que para mí pues, el territorio debe evolucionar de manera natural, permitiéndonos disfrutar de la belleza de estos escenarios, un tanto a veces salvaje, y que para nosotros y para la sociedad pues, el funcionamiento y su dinámica pues, es una lección constante, por lo menos desde el punto de vista hidrológico y zoomorfológico, que es a lo que yo me dedico, pero probablemente desde el punto de vista botánico, zoológico, pues también puede ser muy interesante. Y bueno, pues nada más, muchas gracias de nuevo por la invitación y ha sido un placer estar con vosotros y ahora cualquier pregunta, discusión que queráis, pues adelante. Muchas gracias. En el chat nos han preguntado un participante que todos estos procesos de erosión, cómo influían sobre todo en los pantanos y la colmatación de los pantanos. Se supone que es importante, pero ¿hasta qué punto? Hicimos una pequeña estimación y sí que es cierto que puede reducir la vida útil, ¿no? Digamos, de los pantanos, pero no era muy significativa. Pero tampoco, o sea, no te puedo dar cifras y creo que nosotros no hemos hecho un estudio detallado de ello
y habría que analizarlo con mayor detalle. Como os he dicho, sí que en el caso, por ejemplo, de la depresión interior alta aragonesa, todas esas formaciones de cárcavas, todo ese material transportado va directamente pues, desde el río Lubierre al río Aragón y de Aragón a Yesa. Pero el valor concreto no podría decir si es un 10%, un 20%, pero por supuesto que sí que es material que llega a los ríos y de los ríos pues a las zonas de embalses. Y al delta del Ebro. Claro, ese es otro problema, sí, porque el delta necesita sedimento para seguir vivo. Ahí no llega. Por eso, pero si ya no llega porque se quedan en los embalses o se repuebla y cada vez hay menos sedimento transportado, pues eso es otra de las cuestiones, ¿no? Si evitamos que llegue sedimento, pues hay otros espacios que se ven afectados, como puede ser el delta del Ebro. Sí. ¿Tenéis datos de la cantidad de erosión? ¿Hay diferencias entre las zonas húmedas y las zonas secas? Sí, nosotros desde el IPE trabajamos principalmente en el Pirineo, en donde son zonas húmedas, pero sí que compañeros, claro, cuando tienes 800, para que os hagáis una idea, yo empecé la tesis en 2004, 2005, desde 2005 tenemos datos, pues en estos 17 años yo a lo mejor tengo 600 eventos de precipitación, 600 eventos con su escorrentía, con su sedimento, puedo hacer tasas anuales. Sin embargo, pues en Almería a lo mejor tienen 30 años de datos y tienen 30 eventos. Claro, cuando ellos tienen un evento, la exportación es muy alta, pero yo tengo muchísimos eventos en ambientes húmedos, hay muchísimos más eventos durante pues, todo el año, ¿no? Pero sí, claro, el problema del semiárido es que tienen muy poca precipitación y cuando la tienen exportan y las tasas de erosión son más altas en ambientes húmedos. Y en estas zonas húmedas es más importante el factor de la desforestación que haya podido existir. Claro, el origen de estos badlands... ¿Son paisajes naturales o son más un producto de la deforestación? No nos hemos... yo por lo menos no... Hay de todo, puede haber de todo. Pero... En las zonas semiáridas puedo entender que siempre han estado con poca protección vegetal, ¿no? Pues tienen diferentes edades. Yo no me dedicaba a ellos, pero trabajos previos sí que indican que pueden tener pues, 500 años y que puedan estar ligados pues, a alguna variación climática de hace 500 años o a un pequeño cambio, a un gran cambio de usos del suelo que se produjeron o pues, que sean mucho más relictas, ¿no? Que sean mucho más antiguas. Pero la acción humana es muy importante. En todo cambio, en todo el proceso, la acción humana sí que es relevante. Y en cuanto a la acción humana, ahora una de las actividades que más está teniendo auge en estos espacios es la bicicleta de montaña. Porque además, claro, son unas aristas muy tentadoras. ¿Habéis estudiado o habéis...? No, pero hay muchos... Porque me refiero que los impactos de la bicicleta de montaña, que a priori parece que no pueda ser mucho, pero realmente en muy poco tiempo son impactos muy grandes. En zonas de cárcavas yo no conozco. En zonas de cárcavas yo no conozco ningún estudio hecho científicamente, pero sí que ahí ya empieza a haber muchos trabajos, no a lo mejor en cárcavas, sino en otros ambientes, del efecto tanto de las carreras de trail, de carreras corriendo y de las bicicletas. Sí que hay... Yo conozco varios compañeros que ahora se están dedicando a estudiar el efecto de estas nuevas macrocarreras en ambientes naturales, el efecto sobre la erosión. Sí, por supuesto. Permitirlas o no, bueno, sí, es un debate. Y yo quería añadir una cosa, que es la cuestión del turismo de montaña. Es una cuestión que, bueno, a la gente le gusta, pero al final tiene un impacto un poco problemático en la erosión y todo esto. Por eso se tiene que hacer un poco con balance. Y todo esto, senderismo y estas caminatas, si hay una red de caminos muy densa, incrementa las tasas de erosión muy altas. Por eso el planeamiento de las carreteras, bueno, los caminos de montaña son muy importantes para
reducir el impacto y la erosión. Pero sucede en cualquier. Yo, fuera de las cargas, hicimos un pequeño estudio, colaboré en un pequeño estudio del impacto del turismo, ¿no? En la senda de los cazadores en Ordesa, y es que vamos todos por la senda, ¿no? Entonces, ¿qué aforos permitidos o qué? Es complicado. Pero claro, en este caso es mejor que todo el mundo vaya por el mismo sitio y mejor que la gente se disperse, el impacto es mayor en un A ver, caso. por ejemplo, en los Aguarales, que es el sitio, digamos, más turístico, ¿no? Dentro de lo que yo os he presentado en Bardenas, en los Aguarales sí que hay ciertos itinerarios, pero la protección que tienen los Aguarales son unas pequeñas cuerdas, ¿no? Que cualquiera podemos saltarlas y queremos. Entonces, yo creo que es un problema complicado de gestión y de protección o no protección de estos ambientes. A ver, el mayor agente es la lluvia o el viento. Eso no se puede, frente a la lluvia y el viento poco podemos hacer, ¿no? Pero si a eso le sumas además el factor humano que pisoteamos, pues sí. Has comentado una cosa sobre las especies vegetales que viven o que colonizan estas pendientes en Solana y en Umbría. Yo creo que se tendría que mirar ahí, en primer lugar, la velocidad que tardan las semillas en germinar cuando llegan a estos sitios. Y segundo, también sería muy importante saber a qué velocidad enraizan esas plantas, porque si te fijas en las carreteras, en los taludes de las carreteras, los que están orientados al sur se colonizan bien, o al revés, o los del norte, y los del otro lado no se colonizan. Yo creo que la razón principal de estos problemas de colonización de plantas es, por ejemplo, para el efecto de los orientadas al sur, de secarse y humedecerse, es la velocidad con que estas pequeñas plantas se enraizan, porque si son muy lentas enraizando, antes de que les dé tiempo a crecer, ya son arrastradas por los eventos de lluvias y son eliminadas ¿Eso no lo habéis considerado? No, yo no lo estudiamos. Hubo una tesis que la dirigió Gabriel Monsolar, un chico que trabaja en ORGA, que sí que Javier Guerrero, no me acuerdo el nombre, Joaquín Guerrero, que sí que está publicado en uno de estos libros verdes del gobierno de Aragón, no me acuerdo una serie, y ellos sí que hacían cosas, porque ellos son botánicos y ellos sí que hacían cosas, pero sí que es cierto lo que dice que si hay un periodo seco, si la primavera es seca, el verano es seco, hay mucha planta. Tú ves que, o sea, si durante un periodo seco les da tiempo a germinar y a crecer, pero viene la primera lluvia y se cae todo de la ladera, entonces se lleva la vegetación y hay algún boj que sobrevive ahí enraizando, pero el problema es ese, que no tiene tiempo, no sé cuánto tiempo hace falta, pero son capaces de crecer un poquito durante un periodo seco, viene una lluvia, allí se va todo y se va planta y se va todo. Yo creo que las que resisten está relacionado con una rapidez de germinación de la semilla y una gran velocidad de enraizamiento de la planta. Eso es fundamental. Probablemente es muy interesante. Y hay que saber qué especies son, Sí. Claro. Yo cuando hacía la tesis quería hacer un trabajo de eso, pero como no soy experta dije, ¿para qué me voy a meter aquí en los botánicos? Que sí, hay un equipo en Valencia, Patricio García Fayós, que sí que estudiaron todo ese tema de germinación, de yemas, de demás en zonas. De hecho, el trabajo del semiárido de Teruel, donde comparo la dinámica de vegetación en ambientes húmedos y en ambientes secos, colaboró una investigadora de Valencia, Esther Rocher, que ya es ecóloga y que ella en Teruel, en la zona de Teruel, pues ya fueron con más detalle a mirar todo ese tipo de cosas. Pero desde el grupo donde yo trabajo, que somos la mayoría geógrafos, no nos hemos especializado en nada de ello y no tenemos esos datos, pero probablemente, por lo que yo veo en el campo, es eso, si hay un periodo seco, ahí crecen pequeñas hierbas, pequeñas plantas, y en cuanto viene una lluvia, pues todo se va, todo.
se va el sedimento, se va la planta y se va. Es que no le da tiempo a desarrollar más. Pero porque es la parte soleada la que más planta tiene las zonas húmedas. Porque son más estables, ¿no? Claro, no he explicado todo en las zonas húmedas, por las de aquí del Pirineo, como en algún momento he dicho, los procesos de hielo y deshielo son los que favorecen esa mayor alteración del regolito, del material, y por lo tanto son laderas, las umbrías, las solanas, que tienen mayor número de días de hielo, pues son las que son más activas geomorfológicamente, mientras que las umbrías no tienen tanto. Durante la tesis, he estado a punto de poner esta mañana la gráfica, pues no sé si en un periodo de un año, ahora no me acuerdo, en ambientes húmedos teníamos 80 días de hielo, en ambientes norte, en laderas norte teníamos 80 días, 40 días, con hielo deshielo, mientras que en laderas sur no teníamos apenas días. Entonces ya se inicia ese proceso de meteorización, ya se está alterando la roca en esas vertientes umbrías, y los procesos son mucho más dinámicos. Bajan las temperaturas, más humedad, todo eso hace que la roca se meteorice más rápidamente, que el material sea más deleznable y que no dé lugar a que la vegetación pueda crecer. Esa es nuestra hipótesis desde el punto de vista hidrológico geomorfológico. Ya luego, si hay alguna cosa de adaptación de especies y demás, pues eso lo desconozco. Muy bien, pues si no hay más preguntas, ya pues nos despedimos. Te damos las gracias por venir y esperamos verte otra vez más.